Este personaje es, quizá, una de las figuras más inquietantes de todas las parábolas de Jesús, pues simboliza a millones de personas que creen pertenecer al reino de Dios, cuando en realidad no forman parte de él. Él es el feligrés que acude cada domingo al templo, recita oraciones y se mueve con aparente devoción, pero jamás ha experimentado un arrepentimiento genuino. El voluntario comprometido en ministerios, que ofrece su tiempo y talento, sin renunciar a esos últimos resquicios de pecado que oculta en lo más profundo de su alma. Quien, con los labios, invoca el nombre de Cristo, pero en su corazón no ha postrado verdaderamente su voluntad ante el señorío del Señor. Se asemeja a alguien que muestra en apariencia las señales de un verdadero seguidor, pero le falta la cobertura indispensable, esa vestimenta espiritual que simboliza la justicia de Dios revestida sobre nuestra vida. Contexto histórico de las vestiduras nupciales. Para entender bien esta advertencia, conviene detenerse en las costumbres reales de la antigüedad. Cuando un rey invitaba a sus súbditos o a dignatarios aliados a un banquete de bodas, un evento solemne que, a menudo, duraba varios días, no bastaba con portar una simple túnica o la túnica habitual del día a día. El protocolo dictaba que el anfitrión proporcionara a cada invitado el atuendo oficial, una vestimenta especial que marcaba la presencia de honor y la pureza requerida para participar de la ceremonia. No era responsabilidad del invitado llevar su propia ropa. Al ofrecer las vestiduras, el rey dejaba claro que quien se presentara sin ellas estaba incumpliendo las normas del festín, no por descuido, sino por desinterés o rebeldía. Esas prendas tenían un valor simbólico y práctico. Simbolizaban el estatus de ser bienvenido en el círculo íntimo de la familia real, pero también servían para diferenciar a los ciudadanos comunes de quienes realmente merecían estar a la mesa. Quien se negaba a tomar la indumentaria era el que, en el fondo, se consideraba exento de respetar las reglas establecidas. Era una señal de sumisión al rey y de aceptación de sus términos. Recibir ese atuendo equivalía, en la práctica, a reconocer la autoridad de quien invitaba. Ponerse la vestimenta era, de algún modo, ponerse bajo la cobertura de la casa real, aceptando sus leyes y costumbres. Significado teológico de la vestidura nupcial. De la misma manera, en la parábola, las vestiduras nupciales representan la justicia que Dios demanda para quienes desean participar en su reino. No se trata de un simple adorno externo, sino de una transformación interior que solo proviene de Cristo. Ropa de justicia imputada. Así como el rey suministraba el atuendo para el banquete, Dios ofrece, por gracia, la justicia de Cristo a quien se arrepiente de verdad. Esta justicia no es producto de propios méritos, sino que nos es atribuida al depositar nuestra fe en Jesús, quien cubre nuestras imperfecciones con su pureza divina. El corazón purificado. La vestidura simboliza el perdón de nuestros pecados y la renovación de nuestro interior. En lugar de cargar con la culpa y la vergüenza, quien acepta la invitación divina se viste con un corazón quebrantado y arrepentido, capaz de mostrar el fruto de una vida reconciliada. Sumisión a las condiciones del rey. Nadie puede presentarse con sus propias normas. Mis vestidos son buenos tal como están. Revestirse con la justicia divina equivale a dejar atrás la autosuficiencia y poner en manos de Dios nuestra identidad y nuestro camino. Es, en el fondo, reconocer que no somos dignos por nosotros mismos, SL 40, 4, y que solo en Cristo encontramos el atuendo que glorifica al Padre. La aplicación para hoy. En la práctica, esta enseñanza advierte contra la falsa seguridad de aquellos que parecen ser cristianos sin haber sido transformados de verdad. ¿Cuántos, tras años de asistir a la iglesia, confunden una participación ritual con un compromiso real? Podrán cantar himnos conmovedores y participar en procesiones devotas, pero, en su fuero interno, se resisten a abandonar el resentimiento, el orgullo y las ambiciones mundanas. Ocuparse de proyectos sociales, dar conferencias y predicar, sin permitir que la palabra penetre sus propias vidas, de manera que sus acciones contradigan el mensaje que proclaman. Llamar Señor a Jesús cada mañana, manteniendo, al mismo tiempo, amistades o hábitos que los atan a un estilo de vida contrario a la palabra santificadora. Todos esos comportamientos reflejan una apariencia bien vestida, pero sin la vestidura genuina de la justicia de Cristo. Al igual que el invitado sin atuendo nupcial, pueden creer que su presencia en la celebración basta, ignorando que solo la ropa que el rey ofrece garantiza la participación verdadera en el banquete. Si hoy reconoces que, dentro de ti,
existe ese afán de conservar un espacio para tu propia voluntad, para algún pecado tolerado o para un orgullo que no quieres soltar. Este momento es decisivo. No es suficiente estar sentado en la mesa. Dios exige que te dejes vestir por Él, es decir, que aceptes su cobertura de justicia y permitas que su gracia corrija las áreas donde aún te resistes a ceder. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo quitarme mi propia ropa y ponerme la vestidura que Dios me ofrece? La respuesta radica en 3 pasos inseparables. Reconocer la necesidad de un cambio profundo. Antes que nada, confiesa que tus valores terrenales o tus costumbres egoístas no son compatibles con el reino. Admitir que tus propias vestiduras están manchadas es el punto de partida para clamar por algo mejor. Arrepentirse y creer en el sacrificio de Cristo. Entregar a Dios todo lo que te ata al pasado, el rencor, la avaricia, la impureza, y depositar tu confianza en el poder redentor de la cruz. Allí, Jesús pagó el precio por cada pecado, y su sangre es la que lava tu conciencia. Vivir en obediencia continua. Una vez vestido con la justicia divina, tu vida comenzará a reflejar cambios visibles. Amarás al prójimo con un amor sacrificial, actuarás conforme a la verdad aunque sea costoso, y descartarás toda arrogancia para servir con humildad. Al seguir estos pasos, tu vestidura nupcial se tornará evidente, no por ostentación, sino por el fruto genuino de una entrega total. Recuerda, la invitación al banquete del Rey sigue abierta, pero Él no acepta a quien insiste en presentarse con sus propias vestiduras. Si deseas ser contado entre los pocos escogidos, permite que hoy mismo Él te cambie por completo. Ríndete sin reservas, pide que te cubra con la justicia que solo Cristo puede ofrecer y camina por el sendero estrecho sabiendo que, aunque te cueste, el beneficio eterno trasciende cualquier sacrificio temporal. El Rey había provisto la indumentaria adecuada para todos sus invitados, asignando a cada uno el atuendo necesario para participar con honor en el banquete. Sin embargo, aquel hombre fue excluido porque se negó a ponerse lo que el monarca había preparado especialmente para él. Tenía claro que deseaba formar parte de la celebración, pero insistía en entrar con sus propias prendas, sin aceptar el vestido nupcial que le ofrecían. Hoy sucede algo semejante en tantos corazones. Muchas personas creen que pueden acercarse a Dios según sus propios criterios, pensando que no requieren del manto de justicia que Cristo ofrece. Imaginan que basta con sus esfuerzos personales, con sus buenas intenciones o con cumplir determinadas costumbres para tener un lugar en el reino. Pero el estándar divino jamás ha variado. Tal como lo declara el profeta Isaías, todas nuestras acciones justas son como trapo de inmundicia, Isaías 64, 6. No importa cuán impecables pretendamos ser o cuántas obras de benevolencia hayamos realizado, nuestra propia justicia resulta insuficiente ante la santidad del Creador. De ahí que necesitemos algo que trascienda nuestros méritos y cubra nuestras deficiencias. Precisamente por ello, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes: todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo nos hemos revestido. Gálatas 3:27. Esto no es un mero adorno literario, sino la proclamación de que la verdadera salvación radica en aceptar la justicia imputada de Jesús. Asimismo, Isaías había proclamado con gozo: me ha vestido de ropas de salvación, me ha cubierto con un manto de justicia. Isaías 61 horas y 10 minutos. En otras palabras, la experiencia de reconciliación con Dios no se basa en nuestra propia bondad ni en las acciones nobles que podamos llevar a cabo por nuestra cuenta. Se fundamenta en ser cubiertos por Jesús, ser limpiados con su sangre, ser renovados por su Espíritu y recibir, como regalo, una identidad completamente nueva en Él. Esa transformación profunda es la que produce un corazón libre de autojusticia, ansioso por reflejar la excelencia divina en cada detalle de la vida diaria. Sin embargo, existe una realidad estremecedora: muchos rechazan voluntariamente ponerse el traje nupcial que Dios ofrece. Piensan que no lo necesitan, que bastará con su reputación, con su trayectoria social o con un cúmulo de rituales para lograr un pase al festín celestial. Creen que con asistir a algún servicio religioso, pronunciar fórmulas de fe o involucrarse en buenas obras podrán presentarse ante el Rey sin experimentar ese cambio radical. Esta actitud equivale a evadir el único requisito que garantiza nuestra aceptación en la mesa real: la dependencia total de la justicia de Cristo. Cuando rechazamos el vestido que Dios ha puesto a nuestra disposición, nos colocamos en la misma posición que aquel hombre del relato, quien se sentó entre los invitados pero no pertenecía realmente al banquete. Su necedad al ignorar el manto nupcial le costó la expulsión,
De igual modo, aquellos que confían en su propia rectitud acabarán afrontando un destino de confusión y lamento. Para ilustrar mejor este punto, imagina un noble medieval que se presentara a una boda royal enfundado solo en sus ropajes cotidianos. Aun cuando fuese hijo de familia aristocrática, su falta de respeto a las reglas del anfitrión lo condenaría a permanecer afuera. Esa vestimenta especial que el rey proveía no era una accesoria opcional, sino la señal visible de que el invitado reconocía la autoridad y la gracia de quien lo había convocado. Del mismo modo, en nuestra vida espiritual, la solicitud va más allá de un mero quiero entrar. Implica renunciar a los resabios de autosuficiencia y revestirse de la justicia de Cristo, que nos alumbra por dentro y nos capacita para caminar en fidelidad. Negarnos a vestirnos con su manto revela que aún no hemos comprendido la magnitud del sacrificio de la cruz ni el valor incomparable que representa la salvación. Si al leer estas líneas descubres que, de alguna manera, resistes la idea de depender completamente de Jesús, pregúntate qué es aquello que te hace pensar que, sin su cobertura, puedes presentarte limpio ante el Padre. Tal vez desees conservar un prestigio personal, mantener un cierto grado de independencia o retener alguna zona de tu vida en la que no estás dispuesto a permitir que Él intervenga. Sea cual sea ese algo, el momento adecuado para soltarlo es ahora mismo. Al rendirnos, acogemos el manto que Dios nos ofrece y nos aseguramos de no repetir la negligencia de aquel invitado sin vestiduras. Permitamos que la sangre de Cristo lave cada mancha, que su Espíritu reconfigure nuestro pensamiento y que la conciencia de esa nueva identidad nos impulse a vivir conforme a la voluntad del Rey. Solo así podremos entrar con libertad y dignidad al banquete eterno, vistiendo la justicia que Él mismo nos concede, y no con las insuficientes vestiduras que el mundo o nuestra propia vanidad nos hayan proporcionado. Hay quienes creen que sus méritos religiosos son suficientes, piensan que con asistir a la iglesia cada domingo, participar en actividades e incluso que sus aportes económicos o su prestigio como buenas personas los mantendrán a salvo delante del Rey. Suponen, en su orgullo, que ya visten aquel manto nupcial, confundiéndolo con la emoción pasajera de un canto conmovedor o con la experiencia intensa de un momento de adoración masiva. Muchos suponen que una sola oración, dicha en un instante de fervor, es garantía de estar cubiertos para siempre. No obstante, la verdadera prueba se ve en el fruto que brota de su cotidianidad. A pesar de las lágrimas que derramaron una vez en un servicio emotivo, en sus vidas subyace la misma raíz de rencor, de críticas hacia el prójimo, de dependencia de aplausos humanos y de una búsqueda constante de comodidad. Sus prioridades permanecen intactas, prefieren conservar ciertas actitudes egoístas, aferrarse a hábitos que les brindan seguridad o alimentar una reputación favorable antes que someterse al proceso de cambio que exige el Evangelio. Hay otro grupo que, aunque reconoce la necesidad de salvación, rehúsa toda transformación profunda. Desean estar sentados en el banquete real, conscientes de la magnificencia del convite, pero sin ceder ni un centímetro de sus costumbres. Quieren la promesa de vida eterna sin el costo de la santificación, anhelan el cielo, pero rehúsan ceder la zona de confort de su estilo de vida. Quieren escuchar himnos y sentir la euforia colectiva, pero no están dispuestos a renunciar a sus amistades tóxicas, a su vanidad o a las aficiones que colisionan con la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor no acepta a nadie bajo condiciones propias. Jesús dejó esto claro en Mateo 7, 22-23, cuando advirtió que, en el día del juicio, muchos se presentarán diciendo: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero Él les responderá de forma tajante: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese pasaje revela que no basta con pronunciar palabras alabando a Cristo ni con ostentar dones espirituales o actos portentosos. No es el espectáculo de sanidades ni la popularidad virtual lo que garantiza un lugar en el reino. Más bien, Jesús exige una entrega auténtica, un abandono de la autosuficiencia y una obediencia continua al Padre. En otras palabras, pretender entrar al banquete llevando puestas aún las vestiduras de la vana religiosidad equivale a confiar en un cheque sin fondos. La misericordia de Dios nos llama a un proceso de purificación en el que aprendemos a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Implica reconocer que nuestra justicia, por hermosa que parezca a los ojos humanos, es inaceptable ante la santidad divina, tal como lo afirmó Isaías: todas nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia, Isaías 64, 6.
Por eso, la verdadera salvación no se fundamenta en un parpadeo emocional o en la mera repetición de fórmulas aprendidas. Surgir del vano intento de cumplir un ritual para pasar por el aro de la aprobación divina requiere un paso superior: vestirnos radicalmente de Cristo. Significa que, cada mañana, al despertar, nuestro propósito prioritario sea agradar al Señor en pensamiento, palabra y obra, aun cuando eso represente conflictos con el mundo que alguna vez nos abrazó con complacencia. Imagina a un hombre que solo espera un pedacito de gracia para seguir aferrado a sus ambiciones terrenales, el ascenso laboral, el prestigio social o la comodidad de las relaciones que solo lo empujan hacia el egoísmo. Tal persona puede sentirse reconfortada tras una prédica inspiradora, puede llorar de emoción en un coro multitudinario y al día siguiente continuar habitando el reino de sus antiguas cadenas. Así sucede con quienes asisten a eventos religiosos de renombre, intercambian mensajes devocionales por WhatsApp y comparten memes cristianos en redes sociales, sin permitir que la palabra remueva las raíces de su orgullo o sus deseos insaciables. En cambio, quien ha experimentado un verdadero encuentro con Jesús sabe que la fe que lleva al banquete exige desprendimiento, deja atrás los esquemas de autojustificación, paga el precio de la humildad y se compromete a un estilo de vida que escandaliza al mundo, pero alegra el corazón de Dios. Esa transformación se refleja en el fruto diario, en el amor sacrificial hacia los marginados, en el perdón incondicional hacia quienes los ofenden, en la integridad que rehúsa la tentación de la corrupción y en la búsqueda de la voluntad divina, aunque implique cruzar por senderos dolorosos. Si al leer estas líneas reconoces en tu interior ese deseo de seguir como siempre, de ser llamado sin permitir que la justicia de Cristo te revista por completo, te invito a examinar tus actitudes con honestidad. No pospongas la rendición creyendo que mañana tendrás más valor. Cada día que retrases la confesión auténtica y la dependencia total de Jesús, te acercas al riesgo de presentarte en la gran boda sin la vestidura que solo Él puede proporcionar. Hoy puedes detenerte, inclinar tu rostro y declarar: Señor, reconocido mi necesidad, revísteme con tu manto de justicia. Quiero renunciar a todo aquello que me separa de ti. Permite que su espíritu te sane y transforme a tal punto que las señales externas, tu manera de comprar, de hablar, de invertir tu tiempo y tus recursos, demuestren una fe viva que honra al Rey. Así evitarás convertirte en ese invitado que, a pesar de estar sentado junto a los demás, cae en el desconcierto cuando el Señor exige mostrar las vestiduras reales. Recuerda siempre: no basta proclamar Señor, Señor en un momento de exaltación. Hay que llevar en cada instante la firma de una vida rendida, cuyas obras broten de la justicia que solamente Cristo otorga. Entonces, y solo entonces, podrás presentarte ante el Rey con confianza, luciendo la vestidura nupcial que Él mismo te entregó. El Rey había provisto las vestiduras adecuadas para todos sus invitados, pero aquel hombre se negó a ponerse lo que Él había preparado. Quería formar parte de la celebración, pero insistía en presentarse con su propia túnica, sin aceptar el atuendo nupcial que simbolizaba la justicia de Cristo. Ese fue el motivo de su rechazo, no porque no hubiera escuchado el llamado ni porque no hubiera ocupado un lugar en el salón de bodas, sino porque se negó a vestirse según los términos del Rey. Hoy vemos en muchos corazones la misma actitud. Personas que asumen que sus buenas obras, la asistencia constante a la iglesia, el voluntariado en ministerios, la reputación de ser buenos, bastan para presentarse ante Dios. Algunos creen que con un par de oraciones fervientes o con una experiencia emotiva durante un culto ya están cubiertos, sin advertir que ese entusiasmo pasajero no equivale al cambio radical que demanda una salvación genuina. Otros prefieren mantenerse tal como están, sin admitir que la invitación del Evangelio exige abandonar moldes rígidos y permitir que el Señor reforme cada rincón de su vida. Isaías 64:6 lo enfatiza con palabras durísimas: todos nosotros éramos impuros, y todas nuestras buenas obras son como trapo inmundo. No importa cuántos rituales cumplamos o cuántos libros devoramos sobre la espiritualidad, nuestra justicia, por sí sola, jamás alcanzará la perfección que exige la santidad divina. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Galacia, subraya: todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo nos hemos revestido. Gálatas 3:27. Esa vestidura no es un adorno opcional, sino la única cobertura que nos salva, el manto de la justicia imputada por Jesús. De la misma forma, Isaías proclamó: me ha vestido de ropas de salvación, me ha cubierto con un manto de justicia. Isaías 61:10. No se trata de adornarnos con méritos propios,
sino de concedernos la bendición de revestirnos con lo que solo Cristo puede ofrecer. Sin embargo, muchos siguen creyendo que, con su reputación de buenos cristianos, pueden entrar al reino sin esa transformación interior. En Mateo 7, 22-23, Jesús alerta sobre este peligro. Llegará el día en que muchos se acercarán y dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y él replicará sin titubeos: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas, a pesar de haber usado su nombre y de haber mostrado apariencias espirituales, jamás se rindieron a su señorío ni permitieron que su sangre lavara sus corazones. Estaban presentes en la fiesta, pero ocultaban tras su fachada las mismas raíces de egoísmo, codicia y orgullo. Confiaban en su trabajo y en la aprobación humana, en lugar de confiar en la obra consumada en la cruz. Examen personal: ¿estás vestido con la justicia de Cristo? El apóstol Pablo, con una exhortación directa, nos invita a examinaros a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Es una invitación urgente a preguntarnos: ¿me he rendido realmente a Cristo o sigo aferrado a mi propia justicia? ¿He dejado de depender de mis buenas obras para confiar únicamente en la obra redentora de Jesús? ¿Mis motivaciones al servir en la iglesia provienen del amor a Dios o del deseo de aprobación ajena? Si aún crees que tus ritos religiosos o tu hoja de servicios frente a la comunidad bastan para mantenerte sentado en la mesa del Rey, necesitas confrontar la realidad. Sin el manto de justicia que Él otorga, no podrás permanecer cuando el Señor pase a inspeccionar a sus invitados. Predestinación y libre albedrío. ¿Quién decide realmente? Surge una pregunta crucial. ¿Fue aquel invitado sin vestiduras libre para rechazar la indumentaria que el Rey proveía? ¿O su destino ya había quedado sellado? En otras palabras, ¿cómo encajamos el llamado universal de Dios con las elecciones personales y la soberanía divina? La Biblia enseña que la salvación es, ante todo, una obra divina. En Efesios 1, 4-5 leemos: Dios nos escogió en el antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Esto significa que, en el plan eterno de Dios, Él nos eligió antes de que existiéramos, antes de que pusiéramos un pie en este mundo. Toda la obra de Cristo, desde su nacimiento hasta la cruz, estuvo orquestada para redimir a quienes Él había destinado para sí. La elección divina es la base de nuestra identidad. Fuiste concebido para ser hijo de Dios desde antes de nacer. Eso no depende de tus méritos, es un acto soberano de su gracia. Al mismo tiempo, las Escrituras subrayan la responsabilidad personal. En Romanos 10:9, Pablo afirma: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí se revela que nuestra respuesta, de fe y confesión, es imprescindible. Dios no nos obliga a creer, ofrece el regalo de la salvación, pero nos concede la libertad para recibirlo o rechazarlo. Cuando Jesús envía a los discípulos a predicar el Evangelio en Mateo 28:19, los comisiona a convocar a todas las naciones, con la expectativa de que cada individuo ejerza su libertad para aceptar o rechazar ese mensaje. Esta tensión entre la soberanía de Dios y la voluntad humana constituye un misterio profundo en toda la teología cristiana. No podemos resolverlo con exactitud absoluta, pero sí podemos afirmar con certeza: Dios previó y garantizó la salvación de aquellos que habrían de responder. Antes de la creación, Dios ya sabía quienes se arrepentirían y se humillarían ante su gracia. Aquellos que fueron elegidos lo son para ser modelo de su gloria. El hombre posee responsabilidad moral. Cada uno, al escuchar el llamado, decide si toma o deja de tomar el vestido nupcial que solo Cristo puede ofrecer. Esa decisión personal es auténtica y no se le impone por coacción. Por tanto, la paradoja no se soluciona negando ni una parte ni la otra, sino sosteniendo ambas verdades simultáneamente. Dios es el autor de la salvación. Nadie llegará a la bendición final si no fue atraído por la gracia divina primero. Juan 6:44. El hombre responde de forma voluntaria. Nadie recibirá el galardón de la salvación sin ejercer fe y arrepentimiento sinceros. Hechos 2:38. De esta forma, comprendemos que aquel invitado sin vestiduras fue responsable de su propia elección,
Tuvo la oportunidad de vestirse como el rey había instruido, pero decidió rechazar la provisión real. Dios, a su vez, respetó su elección y lo dejó fuera, pues la soberanía divina no anula el valor de la respuesta humana. ¿Cómo aplicar esta verdad a tu vida? Reconoce tu condición. Si no has vestido la justicia de Cristo, detente en tu rutina e identifica las áreas donde confías en tus propios esfuerzos religiosos en lugar de depender de la gracia. Pregúntate: ¿he orado alguna vez para que Cristo me cubriera con su justicia, o simplemente repito oraciones sin entender su significado? ¿Tengo un testimonio de transformación interior, o solo actúo según las expectativas de mi entorno? Afirma tu dependencia de Cristo. Clama a Dios para que Él mismo te vista con la justicia de su Hijo. Este acto de fe se expresa en un arrepentimiento genuino, reconocer tu pecado, confesarlo y decidir, con humildad, aceptar el manto que Jesús ha provisto a costa de su vida. Camina en obediencia continua. Vestir la justicia de Cristo no es un acto único, sino un proceso que dura toda la vida. Cada día, al enfrentar decisiones, revisa tus motivos. ¿Quiero agradar a Dios en esto o complacer mis deseos egoístas? Permite que su Espíritu te guíe y te enseñe a discernir. Examina tu fe regularmente. Tal como advierte Pablo, sométete a un autoexamen constante. Pregúntate si tu confianza está puesta en la cruz de Cristo o en tus buenas intenciones. Un corazón genuino de adoración se traduce en amor al prójimo, humildad ante las pruebas y perseverancia cuando todo invita a retroceder. Conclusión y llamado a la acción. Hoy, el Rey aún extiende su invitación. La llamada para revestirte de la justicia de Cristo no ha cesado. Si aún no te has puesto el manto nupcial, no demores más. Examina tu vida, humíllate bajo su mano poderosa y acepta, con un corazón contrito, el vestido que solo Él puede ofrecer. Y si este mensaje ha resonado en tu interior, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Cómo has visto tu propia tendencia a confiar en tus obras en lugar de en la gracia? Si conoces a alguien que necesita escuchar esta advertencia, envíale este video. Suscríbete al canal para aprender más sobre cómo vivir revestido de Cristo día tras día, y no te pierdas los recursos adicionales en la descripción que te ayudarán a profundizar en tu fe. Recuerda, la invitación sigue abierta, pero solo los realmente vestidos con la justicia de Cristo permanecerán en el festín eterno. Para entender cómo la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad personal no se excluyen, imagina que te ves arrastrado por la corriente de un río furioso. Ya no tienes fuerzas para nadar ni para mantenerte a flote, todo parece indicar que vas a hundirte. De pronto, aparece un barco en el horizonte y el capitán lanza una cuerda hacia ti. ¿Te salvaste porque te aferraste al salvavidas? No. Esa cuerda era parte de un rescate que él aseguró con anticipación. Pero, y aquí está la clave, si tú no hubieras extendido la mano para tomarla, jamás habrías llegado a salvo a la cubierta. Este ejemplo ilustra el dinamismo de la salvación. Dios es aquel que provee la cuerda, Él se acerca para tender el auxilio, pero tú debes decidir si tomas el cordaje y dejas que Él te eleve. Jesús lo expresó así en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. En otras palabras, por sí mismos, corrompidos por el pecado, nunca nos inclinamos hacia Dios. Romanos 3, 10-11. Nunca emprenderíamos ese gesto de fe si Él no rompiera primero nuestra resistencia, abriera nuestros ojos espirituales y nos hiciera consciente de nuestra propia incapacidad. Al mismo tiempo, esa misma escritura subraya que somos responsables de la reacción que tenemos ante ese toque divino. Dios no interviene para forzarnos de manera mecánica, sino que convoca, convence y persuade. Él obra un convencimiento tan profundo que, si lo rechazamos, lo hacemos a pesar de su manifestación amorosa. Por eso, Pablo pudo escribir en Romanos 8, 29-30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. Esa cadena, conocer, predestinar, llamar, justificar, glorificar, enfatiza dos realidades simultáneas. La elección soberana de Dios. Él nos escogió antes de que existiéramos, estableció un propósito eterno para nuestras vidas y fijó el proceso por el cual nos transformaríamos a la semejanza de Cristo. De modo que nuestra salvación no depende de nuestra pericia, de nuestra fuerza de voluntad ni de ningún mérito nuestro.
descansa enteramente en la iniciativa divina. Nuestra respuesta voluntaria, cuando Dios nos llama, espera que levantemos la mirada y respondamos con fe genuina. Ese acto de fe, confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo resucitó de los muertos, Romanos 10:9, demuestra que, aunque Dios origina la salvación, nosotros la confirmamos con nuestra declaración y con nuestra confianza activa. Para visualizarlo, piensa en una maestra que conoce a sus alumnos antes de que entren al aula. Ella prepara un examen tomando en cuenta las horas que cada estudiante dedicó al estudio, los hábitos de lectura que practicó y el esfuerzo que invirtió en los trabajos asignados. Antes de que la prueba comience, la maestra ya sabe quiénes han leído los textos con profundidad, quienes han repasado los apuntes y quienes solo llevaron a cabo el mínimo requerido. Esa selección previa no anula la responsabilidad de cada alumno de presentarse al examen y responder correctamente. Del mismo modo, Dios conoce de antemano a quienes han abierto su corazón con humildad, pero al mismo tiempo deja que cada uno decida si se sumerge en el estudio de su palabra y se somete a los estándares que establece para aprobar. Si el día del examen tú llegas desprevenido, confiando en la suerte o en trucos de última hora, no importa si la maestra ya sabía que eras parte del grupo triunfador. Tu desempeño revelará si, en verdad, corriste el proceso necesario o si fingiste estar preparado. Igual ocurre con el banquete real. Dios predestinó a aquellos que habrían de convertirse, pero cada uno debe demostrar su fe a través de un arrepentimiento sincero y una obediencia perseverante. Veamos con más detalle la analogía de la maestra y los alumnos. Conocimiento previo del maestro. Antes de iniciar el curso, la instructora analiza el rendimiento de cada alumno. Sabe quién se levantó cada mañana para repasar vocabulario, quién aprovechó las horas libres para entender los conceptos y quién se limitó a memorizar fórmulas sin interiorizar el trasfondo. Ese conocimiento equivale a la presencia divina. Dios contempla nuestra vida como si la viera en cámara lenta, reconociendo los corazones dispuestos y los que permanecen endurecidos. Preparación del examen según los esfuerzos invertidos. La prueba no es un reto aleatorio. La maestra la diseña considerando el temario y el nivel de estudio de cada clase. Quienes se prepararon podrán responder con fluidez a las preguntas, porque practicaron resolviendo ejercicios similares. En paralelo, Dios, en su soberanía, crea las condiciones, familia, cultura, experiencias, que moldean nuestra capacidad de entender el Evangelio. En ocasiones, la voz de Dios llega hasta quienes han pasado años sin pisar un templo, mientras que otros la han escuchado en entornos privilegiados, y aún así su corazón permanece indiferente. La responsabilidad del alumno al responder. Cada estudiante recibe la hoja de examen, pero es su responsabilidad escribir las respuestas correctas. Si ignora las lecciones y se atrinchera en la pereza, reprobará aunque el maestro supiera que había potencial para triunfar. De la misma manera, el hombre que titubea al tomar la cuerda lanzada por el capitán se ahoga, aunque hubiera sido intencionadamente rescatable. Resultado manifiesto al finalizar la prueba. Cuando la maestra corrige el examen, cada respuesta refleja el nivel de preparación y el esfuerzo individual. Una calificación aprobatoria confirma que el alumno no solo oyó las indicaciones en clase, sino que las internalizó y las aplicó. De forma similar, tu vida producirá frutos visibles de la fe, decisiones marcadas por la obediencia, rostros que perdonan sin reservas, manos dispuestas a servir aunque sea incómodo, prioridades que reflejan amor por Dios más que por las comodidades terrenales. En consecuencia, la tensión entre predestinación y libre albedrío no es una contradicción, sino un matrimonio misterioso. Dios elige a quienes responden, y nosotros respondemos a quienes Dios elige. Predestinación significa que el Padre planeó tu salvación desde antes de la fundación del mundo, consciente de cada decisión que tomarías cuando te encontrases con su llamada. Libre albedrío implica que, cuando escuchas esa invitación, tienes la libertad de aceptar o rechazar la justicia que Cristo ofrece. Tu fe no es un automatismo, es un acto deliberado de confianza. Al comprender esto, respondemos con humildad. Nunca nos atribuiríamos mérito alguno por salir vencedores de la prueba. La victoria recae en la gracia de aquel que nos preparó de antemano. Y, al mismo tiempo, renunciamos a la falsa ilusión de que podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos, reconociendo que cada acto de fe nace de la gracia que Dios derrama en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo sé si he respondido correctamente? Arrepentimiento genuino y continuo.
El alumno que pide ayuda al maestro cuando no entiende algo y regresa a estudiar con ahínco, demuestra su interés por aprobar. En la vida cristiana, el arrepentimiento no es un acto único, sino un estilo de vida. Cuando descubres error en tu corazón o en tu conducta, rápidamente confiesas y vuelves al camino de la obediencia. 1 Juan 1:9. Fe activa y perseverante. Igual que el estudiante que asiste a todas las clases, toma notas y hace preguntas, la persona que ha sido llamada por Dios permanece ligada a la palabra, meditándola, orando a diario y obedeciendo lo que el Espíritu le revela. Una fe auténtica no se desvanece ante la primera dificultad, sino que busca respuestas y se fortalece en la práctica de la obediencia. Hebreos 12, 1-2. Fruto evidente de transformación. Cuando un alumno comienza a enseñar a otros lo que aprendió, se ve que la educación fue genuina. De modo paralelo, un corazón nuevo se traduce en amor por el prójimo, compasión por los necesitados, rechazo al pecado y compromiso de justicia. Gálatas 5, 22-23. Si tus acciones diarias reflejan el carácter de Cristo, esa es la prueba tangible de que te has revestido de Él y no pretendes entrar al banquete con atuendos propios. Conclusión práctica. Dios te ha enviado la invitación. Antes de que tomaras conciencia de tu necesidad, Él te conoció, te predestinó y te llamó. Pero ahora, la salvación descansa en tu respuesta. Tienes que extender la mano y tomar la cuerda que Él arroja. Eres responsable de aceptar la justicia que Jesús compró con su sangre. Si ignoras esa cuerda o la rechazas porque te da miedo cambiar, tu naufragio está asegurado. En cambio, si reconoces tu impotencia, crees con el corazón que Jesús murió y resucitó para cubrir tus faltas, confiesas tus pecados sin retener nada y te comprometes a vivir conforme al Espíritu, entonces serás contado entre los escogidos. Dicho de otro modo, cuando el rey peregrine por el salón del banquete y examine a sus invitados, tú estarás vestido con el manto nupcial de su justicia, y nadie podrá arrebatarte el lugar que Él ha preparado para ti. Si este mensaje te ha animado a examinar tu fe, deja un comentario contándonos cómo estás respondiendo. Suscríbete para seguir aprendiendo juntos sobre el camino angosto que conduce a la vida y comparte este video con quienes puedan necesitar esta invitación urgente. Recuerda, Dios ha trazado el plan, Él te ha elegido desde la eternidad, y ahora depende de ti responder con fe, vestirte con la justicia de Cristo y perseverar hasta el final. Imaginen a una maestra que, antes de aplicar un examen, ya sabe cuáles alumnos han estudiado y cuáles no. Ella conoce su rendimiento pasado y, por tanto, puede prever quién aprobará y quién reprobará. ¿Significa esto que ella controla sus decisiones? No, pues la maestra simplemente comprende cómo responderán cuando llegue el momento de la prueba. De igual manera, Dios conoce cada corazón. Él sabe quién se entregará con sinceridad y quién resistirá la invitación al arrepentimiento. No es Dios quien forja nuestras elecciones. Al contrario, Él vislumbra de antemano la decisión que tomaremos. En Mateo 23:37, Jesús lo expresó con profunda tristeza. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a quienes te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? En esos lamentos de Cristo descubrimos el corazón del Padre. Él anhela reunirnos, protegernos, darnos refugio. Pero muchos no quieren ser recogidos, prefieren permanecer donde mismo, aferrados a su orgullo o a sus hábitos corruptos. Dios no rechaza personas al azar, somos nosotros quienes lo rechazamos. Tomemos el ejemplo de Faraón. En Éxodo leemos que Dios endureció el corazón de Faraón una vez, y en otras ocasiones, que Faraón endureció su propio corazón. ¿Cuál fue primero? Faraón rechazó a Dios, y entonces el Señor, en su justicia, confirmó esa decisión. Nunca veremos a Dios imponer su voluntad en un corazón que deliberadamente la aborrece. Cuando alguien elige la rebelión, Dios respeta esa resistencia. Este hecho representa una realidad aterradora. Muchos presuponen que podrán elegir a Dios cuando lo deseen. Creen que pueden vivir sumergidos en el pecado hoy y arrepentirse mañana, como si pudieran encender y apagar la fe a su conveniencia. Sin embargo, sin la dulce convicción del Espíritu, jamás desearíamos arrepentirnos. Romanos 3, 10-11. Peor aún, hay un momento en que Dios deja de llamar con suavidad, según Romanos 1:24. Por tanto, Dios los entregó a los deseos vergonzosos de sus corazones. Cuando eso sucede,
su llamada deja de ser irresistible y, en cambio, retumba como eco lejano. Ya no hay un viento suave que mueve las velas del barco, solo quedan las aguas oscuras y agitadas del rechazo. Una vez que alguien decide seguir un camino contrario a Dios con obstinación, llega un instante en que ese rechazo se vuelve irreversible. Por eso tampoco son escogidos, no porque Dios sea incapaz de salvar, sino porque muchos, voluntariamente, prefieren mantenerse en la sombra antes que caminar a la luz. Se aferran a sus propios deseos, imaginando que pueden controlar su destino espiritual. Pero, como aquella maestra que sabe de antemano quién se preparó para el examen, Dios conoce nuestro desenlace. Nos ofrece la vida eterna, pero si desestimamos su oferta, Él respeta esa elección y nos permite cosechar las consecuencias. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Dios nos llama con compasión. Como la gallina desea reunir a sus polluelos, Él nos atrae con ternura. Pero si persistimos en nuestra rebeldía, esa invitación se convierte en oportunidad perdida. Somos responsables de nuestra respuesta. Aunque Dios previó nuestra salvación desde antes de la creación, Efesios 1, 4-5, somos nosotros quienes ejercemos la libertad de aceptar o rechazar. El tiempo de gracia es ahora. Cada día que posponemos el arrepentimiento, corremos el riesgo de llegar a un punto en que el llamado del Señor ya no sea irresistible. Si escuchas esta advertencia, examina tu vida con sinceridad. ¿Has resistido la voz de Dios, pensando que siempre podrás arrepentirte más adelante? ¿Hay áreas en tu corazón donde aún te niegas a ceder? No te engañes, la misericordia no dura para siempre. Hoy mismo, extiende tus manos hacia Él, reconoce tu necesidad de un cambio profundo y déjate transformar por su gracia. Permítete ser revestido con la justicia de Cristo, confiando en que su yugo es suave y su carga ligera. Mateo 11, 28-30. Llamado a la acción. Si este mensaje ha resonado en tu interior, suscríbete al canal para seguir profundizando en estos temas. Comparte este video con alguien que necesite comprender la urgencia del llamado divino y déjanos un comentario contándonos cómo estás respondiendo a la invitación de Dios antes de que sea tarde. ¿Te intriga la pregunta de si has respondido de verdad al llamado divino? ¿Has entregado tu vida a Él o aún te mantienes firme en tu resistencia, pensando que podrás acudir a su presencia más adelante? Presta atención. Si ahora percibes la convicción del Señor, si escuchas su voz que te invita a acercarte, no la desoigas. Quizás mañana ya no la sientas, quizá la semana que viene, ese eco sea tenue o inexistente. La puerta sigue abierta por ahora, pero llegará un instante en que se cerrará y entonces solo importará una cosa. ¿Respondiste cuando Dios te llamó? Dios extiende su invitación, proclama el Evangelio y mantiene la entrada de su reino abierta para quien quiera pasar. Sin embargo, existe una realidad estremecedora que Jesús advirtió en múltiples ocasiones. Muchos creerán que han sido escogidos, cuando en realidad no lo son. Es perfectamente posible pensar que estás salvado y estar condenadamente equivocado. Es posible sentirte firme en tu fe y, sin darte cuenta, estar completamente engañado. Podrías invocar el nombre de Jesús, servir en su obra, experimentar manifestaciones espirituales, y un día presentarte ante el solo para escuchar esas palabras que hielan el alma: «Nunca os conocí». Mateo 7:23. Esa es la más grande de las ilusiones, el falso convertido. A diferencia del ateo que sabe que no cree, o del pecador descarado que admite vivir para sí mismo, el falso cristiano camina bajo la apariencia de alguien que confía en Cristo, pero su corazón permanece cerrado. El incrédulo sabe que su destino es incierto. El rebelde consciente vive sin ninguna esperanza superior. En cambio, el convertido aparente cree que todo está decidido, que ya tiene un pasaje al cielo, pero en realidad no ha experimentado la transformación profunda que solo la gracia de Dios puede obrar. Este hombre o esta mujer asisten a la congregación cada domingo, repiten versículos en voz alta, llevan sus ofrendas al altar y, hasta donde parece, cumplen con todos los requisitos externos. Tal vez conocen la teología, recitan doctrinas al dedillo y participan de los rituales de la iglesia con fervor aparente. Pero, en privado, continúan aferrados a actitudes que contradicen el mensaje de la cruz, confían en su propia buena conducta, en sus obras caritativas o en su estirpe familiar, creyendo que esto les garantiza el favor de Dios. Su seguridad espiritual descansa en la apariencia más que en la realidad interna. Hemos visto a quienes se emocionan profundamente durante la alabanza
hiperventilan con un sermón apasionado y apenas salen del edificio religioso, vuelven a sus viejas costumbres, la crítica constante, el chisme furtivo, el juicio incline hacia el vecino, la ambición desmedida. Se aferran a un cristianismo de momentos, esa efervescencia emocional que dura horas, pero que no se traduce en fruto constante. El día que enfrenten una verdadera prueba, la fe superficial se desmoronará, pues no hay cimiento capaz de sostenerlos. Mientras tanto, hay quienes llegaron a colocar su nombre en una lista de la iglesia cuando eran jóvenes, o afirmaron a viva voz: he entregado mi vida a Cristo en un momento de crisis. Sin embargo, siguen practicando el orgullo espiritual que les empuja a pensar soy mejor que otros creyentes o a buscar reconocimiento humano. Confunden la satisfacción inmediata de un aplauso público con la obediencia humilde que requiere el reino. Así, creen equivocadamente que la mera participación en ciertas ceremonias les asegura un asiento en la mesa del rey, sin percatarse de que la verdadera salvación trasciende el cumplimiento de normas y tradiciones. En contraste, el creyente genuino sabe que entregar el corazón a Cristo significa someter cada pensamiento, cada hábito, cada proyecto de vida a su señorío. Experimenta un proceso de arrepentimiento que no es un acto sino un estilo de vida, reconoce la inmundicia de sus pecados, confiesa con humildad ante Dios, permite que su espíritu transforme sus deseos y sus prioridades. Esa persona madura en fe, incluso cuando las circunstancias son adversas, porque su seguridad no descansa en emociones pasajeras sino en la fidelidad inquebrantable del Salvador. El peligro del falso convertido radica en la complacencia de su autoengaño. Mientras creen que han llegado a la meta espiritual, siguen caminando en la misma senda torcida. Y cuando el rey atraviese el salón para revisar a sus invitados, descubrirán con horror que sus ropas, esas vestiduras de justicia que debían recibir de él, eran demasiado estrechas o estaban deshilachadas, pues jamás las vistieron de verdad. Sucederá lo que advirtió Jesús: serán arrojados al exterior, al lugar donde hay llanto y rechinar de dientes, no porque la invitación no llegase, sino porque nunca accedieron a las condiciones que el Señor impuso para entrar. Por tanto, ¿qué hacer si sientes que hasta hoy has caminado bajo engaño? Lo primero es examinarte con sinceridad. ¿Te has rendido a Cristo de corazón o sencillamente cumpliste con algunos rituales para sentirte parte de algo? ¿Tus decisiones diarias reflejan una dependencia constante de Dios o sigues confiando en tu propia fuerza y tus buenas intenciones? Pregúntate si tu pasión por la alabanza se traduce en un estilo de vida piadoso fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Si descubres que has estado viviendo en una ilusión, deja de lado la indiferencia. Reconoce que la gracia de Dios no admite una fe de conveniencia. Él no acepta a nadie que pretenda entrar a su manera. Clama, confiesa tus áreas de resistencia, abandona cualquier faceta de autosuficiencia espiritual y pide que su espíritu te revele la verdad interior. Deja que Él te cubra con la justicia de Cristo, que te catapulte de la simple asistencia pasiva a la entrega activa. Recuerda, la invitación sigue abierta, pero la urgencia es real. Mañana podría ser demasiado tarde. No permitas que la falsa seguridad de pensar soy cristiano te lleve al engaño final. Responde hoy mismo a la voz de Dios, rinde tu vida sin reservas y cúbrete con el manto de Cristo. Solo así podrás permanecer firme cuando el Rey inspeccione a sus invitados, y no ser confundido con los que, habiendo llamado Señor, Señor toda su vida, hallen que nunca fueron verdaderamente conocidos por Él. Aquellos que creen firmemente estar salvados, que asumen sin titubear que son escogidos por Dios, pueden llevarse la sorpresa más atroz el día en que se presenten ante Él. No será el incrédulo quien quiebre su esperanza, sino el aparente creyente que, con falsa confianza, pronunciando una y otra vez Señor, Señor, se sentía seguro de su destino eterno. Jesús advirtió con claridad este peligro en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros. Entonces les declararé abiertamente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Fíjate en lo desconcertante. Estas personas invocaban al Señor, realizaban obras sobrenaturales en su nombre y estaban convencidas de pertenecer a Él. Incluso creían que sus logros espirituales serían una tarjeta de acceso al cielo. Sin embargo, Jesús los rechazó porque, en el fondo,
jamás experimentaron un verdadero encuentro con Él. Esto revela un engaño que acecha a incontables almas hoy en día. ¿En qué consiste esta falsa seguridad? Crecieron en un entorno religioso, asistiendo a la iglesia desde la infancia. Creen que, por el simple hecho de haber aprendido historias bíblicas y memorizar versículos, poseen un boleto garantizado al cielo. Recitaron una oración de salvación en algún momento, quizá durante un campamento de verano o en una reunión emotiva. Piensan que ese instante de fervor equivale a haber sido cubiertos para siempre con la gracia divina. Sienten un profundo vínculo con actividades ministeriales, predican en reuniones, oran por enfermos, sirven en grupos de ayuda social. Confían en que estos actos de servicio les aseguran un estatus espiritual intachable. Experimentan momentos de excitación espiritual durante un concierto de alabanza o al recibir una revelación profética, y piensan que tales vivencias constituyen la prueba de su salvación. Todos estos indicadores externos pueden resultar engañosos. Recordemos a los fariseos, eran maestros de la ley, expertos en tradiciones y rígidos en su moral exterior. Jesús los llamó sepulcros blanqueados, Mateo 23:27, hermosos por fuera, pero muertos en su interior. Su aparente devoción no surgía de un corazón rendido, sino de una religiosidad vacía que buscaba elogiados títulos humanos y la aprobación de la multitud. Ejemplos bíblicos de decepción espiritual. Judas Iscariote, discípulo que caminó codo a codo con Jesús, fue testigo de milagros, proclamó el Evangelio y expulsó demonios. Aún así, sus pasos estaban calibrados por la codicia y el deseo de poder, y terminó entregando a su maestro por 30 piezas de plata, Mateo 26, 14-16. A pesar de su aparente cercanía, Judas nunca se rindió de corazón, su pecado lo llevó a la perdición. Los 5 vírgenes necias en Mateo 25, 1-13 aguardaban al novio, tal como las prudentes. Compartían la misma tarea, portaban lámparas y afirmaban esperar juntos la llegada de la boda. Sin embargo, carecían del aceite extra que representaba la comunión constante con el Espíritu. Cuando resonó la voz que anunciaba la llegada del novio, esas lámparas se apagaron y al pedir prestado a sus compañeras, escucharon la sentencia inolvidable: «Os lo aseguro, no os conozco». Salir con la ilusión de estar preparados sin llevar consigo la provisión espiritual equivalente equivale a jamás ser parte real de la fiesta. ¿Por qué tanto se engañan con esta falsa seguridad? Asocian frecuencia de asistencia con salvación. Creen que entrar a la iglesia cada domingo, saludar a los hermanos y participar en eventos especiales basta para garantizar su lugar. Confunden la emoción con la verdadera fe. Esa descarga de adrenalina que experimentan en un concierto de alabanza o en una vigilia pueden interpretarla como la evidencia de haber sido alcanzados por Dios. Sin embargo, la emoción no siempre se traduce en transformación de vida. Buscan un cristianismo de conveniencia. Quieren las bendiciones, la sanidad y la prosperidad prometida en muchas prédicas, pero rehúsan el costo de la obediencia, renunciar a malos hábitos, entregar relaciones tóxicas o someterse a doctrinas que parecen incómodas. Confían en un momento profético o en una experiencia sobrenatural creyendo que esa vivencia definitiva anula cualquier necesidad de un proceso de santificación continuo. Sin embargo, ninguna de estas evidencias externas reemplaza el fundamento de la fe, un corazón arrepentido y una voluntad rendida. John 1, 12-13 lo resume con fuerza. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, la salvación no se hereda ni se transmite por tradición familiar. No basta con haber nacido en un hogar cristiano ni con llevar un historial de bautismos y confirmaciones. Ser hijo o hija de Dios significa nacer una vez más, nacer de Dios por medio de la fe genuina que reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Relación versus actividad religiosa. Un dato crucial: la religión no es equivalente a la redención. Apunta a una relación íntima con Cristo. Los fariseos, a pesar de sus largas filas de oraciones, ayunos y rituales, habían perdido el centro, la comunión con el Padre. Siguieron creyendo que su desempeño externo los hacía agradables a Dios, pero su Hijo declaró que estaban sepultados bajo apariencias de piedad. Muchas personas confiadas en su currículum espiritual terminan como esos personajes.
El creyente que, con orgullo, presume sus títulos de orientación espiritual o sus diplomas de teología, pero en su casa trata mal a su familia y critica a los hermanos. Quien pelea en amplitudes doctrinales sin humildad, defendiendo posturas controvertidas más por vanidad intelectual que por amor a la verdad. El que ostenta dones sobrenaturales o revela profecías espectaculares, y al mismo tiempo vive ligado a prácticas que la palabra califica como inaceptables. Estos ejemplos nos recuerdan que los sermones grandiosos y las manifestaciones extraordinarias no son garantía de salvación. Judas, a pesar de obrar milagros, no tenía un corazón transformado. Su traición nació de la motivación equivocada. En contraste, Pedro, después de negar a Jesús, se quebrantó, se arrepintió y fue restaurado, demostrando que la verdadera elección se evidencia en el arrepentimiento genuino y en la obediencia renovada. Juan 21, 15-19. ¿Cómo evitar caer en esta trampa? Ejercita el autoexamen constante. Pablo exhortó a los creyentes en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No esperes un reto externo para revisar tu corazón. Con honestidad, pregúntate si tus acciones diarias demuestran un cambio real, la forma en que administras tus finanzas, la paciencia que muestras con quienes te ofenden, el modo en que tomas decisiones bajo presión. El fruto de tu vida será la prueba de que realmente naciste de nuevo. Distingue entre emoción y convicción duradera. Un canto poderoso podría conmoverte, pero si al día siguiente tus prioridades no han variado, tal vez solo experimentaste un momento emocional. Procura que cada experiencia de alabanza te impulse a la obediencia en lo cotidiano. Ayunar, orar con constancia, amar sin condiciones. No te conformes con la fórmula de la oración de salvación. Decir las palabras correctas no es sinónimo de un corazón arrepentido. Un minuto después de pronunciar la oración, revisa tu mente. Si mantienes resentimientos, celos o deseos egoístas intactos, es probable que la fe no haya arraigado en ti de verdad. Busca la evidencia de la transformación. Observa tu conducta. ¿Has eliminado de tu vida aquello que Dios te ha marcado como pecado? ¿Perdonaste a quienes te hirieron? ¿Has renunciado a hábitos que alimentaban tu ego? Jesús no recibe a quienes aparentan seguirlo, sino a quienes se han desprendido de sí mismos y han confiado plenamente en Él. Confía en la palabra, no en testimonios ajenos. Es fácil quedar impresionado por la historia de un ministro famoso que narre batallas extraordinarias o proezas sobrenaturales. Sin embargo, la base de la fe no está en los testimonios impactantes, sino en la Escritura que llama a una vida humilde, a la obediencia continua y al amor sacrificial. Conclusión y llamado urgente. La invitación de Dios sigue abierta, pero el peligro de la falsa seguridad se cierne sobre muchos que creen tener todo bajo control. Si hasta ahora diste por sentado tu salvación, detente y examínate. No permitas que una vida aparentemente piadosa te engañe. Reconoce que sin un corazón arrepentido, sin una entrega genuina a Cristo y sin los frutos visibles de esa relación, podrías estar sentado entre los invitados a la gran boda y, al fin, encontrarte con el rechazo del Rey. No esperes a que suene la trompeta final. Hoy mismo, humíllate, confiesa tus pecados y pide a Dios que revele las áreas de tu vida donde aún te resistes a rendirte. Clama, Señor, hazme conocer mi verdadera condición, límpiame con tu sangre y revísteme con tu justicia. Aprovecha este momento antes de que la puerta se cierre de manera irrevocable. Si este mensaje ha resonado profundamente en tu corazón, comparte en los comentarios cómo estás respondiendo a esta llamada urgente. Suscríbete al canal para recibir enseñanzas que te ayuden a vivir en un examen constante y a caminar en la plenitud de la gracia. Comparte este video con alguien que creas que podría necesitar esta advertencia, porque muchos esperan hasta el último minuto y corren el riesgo de encontrar las puertas cerradas. No dejes que la falsa confianza te arrastre a una eternidad de arrepentimiento demasiado tarde. Imagina que, al llegar al gran salón donde se celebra el banquete real, estás sentado entre una multitud de invitados que, al igual que tú, piensan estar seguros de su lugar en la fiesta. Te encuentras emocionado, recitando con orgullo las obras que hiciste en nombre del Rey, oraste, proclamaste profecías, expulsaste demonios, incluso compartiste mensajes de salvación. Sin embargo, en el momento en que el monarca avanza para inspeccionar, tu corazón se paraliza. Él se detiene frente a ti, te ve directamente a los ojos y, sin alzar la voz,
Pregunta: ¿cómo entraste aquí sin las vestiduras nupciales? Mateo 22:12. Tu mente queda en blanco. Intentas recordar gritos de emoción en los cultos, voluntariados en el templo y miles de himnos cantados. ¿No fueron todo eso señales de que pertenecías a la mesa real? Pero el rey, con una dulce firmeza, ordena que te aten de pies y manos y te arrojen a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 22:13. ¿Por qué tantos, que pensaron haber respondido correctamente, acaban rechazados? Porque confunden la presencia en el banquete con la pertenencia genuina. Estamos tan sumergidos en ritos y sensaciones que asumimos que un puñado de obras religiosas, una experiencia emocional o una tradición familiar garantizan la salvación. Y, cuando la puerta se cierra, descubrimos, demasiado tarde, que nunca llegamos a vestirnos con la justicia que Dios exige. 1. La ilusión de la herencia espiritual. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12-13. Nadie entra en el reino simplemente porque su apellido figure en los libros de la iglesia. Nacer en una casa cristiana, repetir versículos de memoria o recitar la oración del pecador no equivale a nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento, tal como le dijo Jesús a Nicodemo, es indispensable. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Ejemplo contemporáneo. Crecer en un hogar donde cada domingo se asiste a misa o a la reunión eclesiástica genera un fuerte sentido de pertenencia. Sin embargo, muchos se estancan en la zona de confort de ser parte de la familia sin haber experimentado un cambio interno que lleve a amar a Dios más que a sus propias costumbres. ¿Te identificas? Quizá tu familia entera esté inmersa en tradiciones religiosas, pero si tu corazón sigue atado a los mismos resentimientos, los mismos deseos egoístas o la misma indiferencia hacia la palabra, es momento de preguntarte: ¿realmente te han hecho hijo de Dios o solo creciste rodeado de símbolos cristianos? 2. Activismo religioso versus relación vital. Estos honranme con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Quienes sirven en ministerios, dirigen alabanza, organizan eventos y dirigen programas sociales corren el riesgo de creer que la suma de sus esfuerzos basta para ganarse el cielo. Sin embargo, Jesús dejó claro que la religión, los rituales, las obras y las prácticas no sustituyen la entrega sincera de un corazón que clama constante por su rostro. Historia ilustrativa. Imagínate a Marta y María en la cocina de su casa. Marta corre para atender a los invitados, arregla cada detalle del comedor, mientras María se sienta a los pies de Jesús, escuchando su enseñanza. Cuando Marta reclama intranquila que María no la ayude, Jesús le responde: Marta, Marta, en muchas cosas te afanas, mas solo una cosa es necesaria, y María escoge la buena parte, que no le será quitada. Lucas 10, 41-42. El ejemplo muestra que las labores externas pierden valor si no nacen de una relación íntima con Él. Reflexión personal. Pregúntate si tus acciones dentro de la iglesia nacen del amor a Cristo o de la necesidad de reconocimiento social. ¿Sirves porque quieres agradar a Dios y a tu prójimo, o porque anhelas el aplauso de la congregación y el título de una persona piadosa? 3. El peligro de la emotividad vacía. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. En un concierto de alabanza, la atmósfera electrizante nos mueve y nos hace gritar: Amén, Gloria, Santo es el Señor. Puede que las lágrimas fluyan, el corazón bombee acelerado y la nube de incienso parezca envolvernos en un abrazo divino. No obstante, una vez apagadas las luces, la rutina diaria nos atrapa con las mismas viejas prioridades. Bostezamos ante el tiempo de oración, recelamos de los hermanos que nos confrontan, nos enojamos en el tráfico o cobramos intereses excesivos en el trabajo. Parábola de las piedras removidas. Visualiza tu vida como un jardín abonado. En los meses de lluvia, brotan flores, la tierra parece fértil y el aroma a fresco invita a quedarse. Pero cuando el sol arrecia y las lluvias cesan, aparecen las piedras y las hierbas que te impiden sembrar de nuevo. Si no arrancas las piedras, pecados no confesados, ni arrancas las malas hierbas, costumbres contrarias al Evangelio, la semilla del reino no podrá arraigar. Desafío práctico: no te quedes en la emoción del momento glorioso. Tras cada experiencia intensa, revisa cuál fue el fruto al día siguiente. ¿Has perdonado a quien te ofendió?
¿Desististe de ese mal hábito? ¿Buscaste consejo bíblico antes de tomar una decisión difícil? Si tu vida no cambia al calor de la emoción, es posible que jamás haya sido llamado de verdad. 4. El yo también de las buenas obras. No profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Mateo 7, 22-23. Estas palabras desbordan de pesar. En ese día, los que creían ser parte de la corte real se descubrirán sin vestiduras apropiadas. Ejemplo de Judas versus Pedro. Ambos fueron testigos de milagros, ambos recibieron palabras secretas de Jesús acerca de su misión, ambos participaron en la pesca milagrosa y en la bendición de los panes y pescados. Sin embargo, Judas eligió el aprecio del dinero y la traición, mientras que Pedro, tras negar a Jesús 3 veces, se quebrantó y se arrepintió. Al final, solo Pedro fue restaurado y ungido para edificar la iglesia. Judas desapareció en la sombra del remordimiento. Juan 21, 15-19. Pregunta directa. ¿Cuántas veces has confiado en tu último informe de actividades ministeriales solo para descubrir que tu carácter no coincidía con tu currículum espiritual? Un ministerio lleno de mutuos elogios, redes sociales que celebran tus aportes, cientos de seguidores admirando tus comentarios bíblicos. Pero, en privado, tu corazón se aferraba a un resentimiento, a la envidia o a la ambición de destacar más que otros. 5. La esencia del arrepentimiento y la obediencia. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. La verdadera conversión no es un experimento emocional ni una confesión teatral. El arrepentimiento implica un giro de 180 grados, abandonar el camino antiguo y encaminarse hacia los designios de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Obediencia no por obligación, sino por amor. Cuando una esposa ama de veras a su esposo, no se limita a cumplir sus órdenes con desgano, busca agradarlo en cada detalle. Así, la persona verdaderamente redimida no obedece por miedo al castigo, sino por gratitud hacia aquel que la rescató. Ejercicio de autoevaluación. Elige un pecado concreto que hace semanas arrastra tu conciencia: mentira, envidia, falta de perdón, adicción. Puedes orar en serio: Señor, dame la fuerza para renunciar a esto y nunca más tocarlo. Observa tu estilo de vida. Tu agenda prioriza tiempo con Dios, lectura de la Biblia, oración, comunidad o el ocio. ¿Las redes sociales y la carrera profesional ocupan tus primeras horas de la mañana? Reflexiona sobre las doctrinas cristianas. No discutes por orgullo doctrinal, sin humillarte a pensar que quizá tú estés equivocado. Si tu respuesta evidencia resistencia, tu fe podría no ser genuina. Un corazón redimido busca la obediencia genuina, aun cuando implique dolor, sacrificio o rechazo social. 6. La paradoja entre elección divina y responsabilidad humana. Por cuanto los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29-30. Dios decide y llama, nosotros respondemos con fe. Dios, en su soberanía, elige a quienes responderán. Él prevé cada paso de nuestra voluntad y prepara cada circunstancia para que su sufrimiento encuentre receptividad. Sin embargo, somos libres para contestar ese llamado o rechazarlo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Juan 6:44. Imagínate a un náufrago en la tormenta, la cuerda salvadora llega, sin embargo, si no la toma, su destino es fatal. Dios da el auxilio primero, pero tú debes decidir aferrarte. Clave de aplicación. Reconoce tu total incapacidad. Si confías en tú mismo ser buen cristiano, el barco se hundirá. Rinde tu voluntad al llamado divino. Extiende la mano y toma esa cuerda que Jesús lanza. 7. Las señales que distinguen la fe genuina. ¿Cómo saber si verdaderamente eres uno de los escogidos y no un invitado confundido? La Escritura nos ofrece marcas claras. Nuevo nacimiento interno. Juan 3:3, 2 Corintios 5:17. Si tu naturaleza no ha cambiado, tus deseos, tus motivaciones y tus prioridades siguen siendo las mismas de antes de decir la oración, es señal de que no hubo transformación real.
Hazte esta pregunta. ¿Te volvieron a nacer a un estilo de vida donde anhelas la presencia de Dios más que tu autopromoción? Obediencia constante por amor. 1 Juan 2, 3-4. Y en esto sabemos que somos de la verdad, y en su verdad vivimos, y nosotros en el amor de Dios. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Sí, cuando afrontas decisiones éticas difíciles, tu brújula moral apunta a lo conveniente para tu bolsillo, tu reputación o tu tranquilidad, más que a lo correcto según la palabra. Hay una desconexión entre tu fe y tu práctica. Hambre insaciable por la palabra. Mateo 4:4, 1 Pedro 2:2. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un verdadero creyente se levanta con ganas de leer la Biblia. No la percibe como un listado de mandatos aburridos, sino como alimento indispensable para el alma. Si puedes pasar semanas sin abrirla y no sientes incomodidad, se revela un corazón dormido. Frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22-23. Observa si tu vida produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Recuerda que la meta no es la perfección instantánea, sino una progresión constante. Cada día, un poco más de dulzura espiritual, menos tentación de enojarte, más compasión para con los demás. Rechazo al pecado deliberado. Romanos 6, 1-2, 1 Juan 3:9. ¿Qué diremos, pues? ¿Permaneceremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Cuando tropiezas, tu reacción no debe ser un desprecio indiferente, sino una prisa por volver al Padre y confesar: Señor, perdóname, enséñame a no repetirlo. Si el pecado que alguna vez te dominó ya no te seduce de la misma manera, has visto el poder de la misericordia. 8. El precio de seguir a Cristo, nada de medias tintas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Renuncia total a tus propios planes. Hoy, muchos predican un evangelio sin reglas. Dios solo quiere que te sientas bien. Si crees en Jesús, está todo solucionado. Eso es una ilusión que empaña el mensaje del Señor. Él nunca dijo: cree en mí y vive como siempre. Más bien, afirmó: denme la espalda a sus propias ambiciones, agarren la cruz que yo les ofrezco y síganme donde yo los guíe, sin condiciones. Imagina un ejército. Un soldado que, al oír la orden de marchar a la batalla, aplaude emocionado, se pone su uniforme de etiqueta para una foto y, al instante, regresa a la comodidad de su casa, cometiendo deserción al primer disparo. Eso equivale a muchos que creen en Jesús hasta que la fe exige un sacrificio real. Cuando sus finanzas cambian, cuando pierden un empleo o cuando un familiar se burla de su compromiso, dan media vuelta y abandonan el camino estrecho. Desafío sincero. ¿Qué preferencias terrenales estás dispuesto a dejar al pie de la cruz? ¿Cuál de tus relaciones? ¿Un amigo tóxico? ¿Una costumbre adictiva? ¿Un proyecto laboral que excluye a Dios? No te atreves a soltar. 9. La urgencia de la respuesta inmediata. Examinaos a nosotros mismos si estamos en la fe, probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Jesús advirtió que, cuando la puerta se cierre, muchos descubrirán aterrados que nunca fueron vestidos con la justicia que Él otorga. No es una fecha calendario concreta, pero llegará el momento, para cada persona, en que la gracia llame por última vez, un susurro ineludible, un clamor definitivo. Historias de vidas interrumpidas. Piensa en el anciano que, hasta su último respiro, consolaba su conciencia con la idea de viviendo para recomenzar el lunes. Nunca hubo un lunes, y su oportunidad murió con él. Piensa en la joven que iba a entregarse a Cristo después de graduarse. Los exámenes llegaron, surgieron compromisos sentimentales y el luego nunca llegó. No esperes a que el júbilo increíble del banquete te ciegue para siempre. Es mejor responder hoy, con temblor en el alma, que lamentarte mañana en la oscuridad de la ausencia divina. 10. Oración de entrega total. Si al escuchar este mensaje sientes el peso de la verdad sobre tu corazón, no pospongas tu decisión. No se trata de repetir unas palabras resecas, sino de un clamor animado por el Espíritu, un sí que rompa con la casualidad y abrace la fidelidad. Puedes orar así: Padre Celestial, me presento ante ti sin disfraces ni coartadas. Te confieso que he creído mi propio engaño. Confié en mis obras religiosas, en mi asistencia a la iglesia y en momentos de emoción.
Pero hoy reconozco que nada de eso me justifica ante tu santidad. Te pido perdón por cada instante en que dije Señor, Señor sin entregar mi voluntad. Perdóname por cada pecado que escondí con apariencias de rectitud. Declaro que no hay otra esperanza fuera del sacrificio de Jesús en la cruz. Creo que Él murió por mis faltas y resucitó con poder. Me rindo ahora a su señorío, lo reconozco como mi Salvador y mi único Señor. Te pido que transformes mi interior, quita este corazón de piedra, pon en mí un corazón conforme al tuyo. Revísteme con la justicia de Cristo, no con mis propias obras. Llena mi vida con tu espíritu, para que renuncie a todo lo que me separa de ti. Quiero vivir ya no para mí, sino para Él que me llamó. Desde hoy, que cada latido de mi corazón sea para agradarte. Que mi obediencia, aunque cueste, sea la prueba de que mi fe no es de mentiras, sino real y viva. Recíbeme en tu reino, no porque yo lo merezca, sino porque confío en tu gracia. Hazme parte entre los elegidos, no por mis méritos, sino por el valor que Cristo pagó. Amén. 11. El llamado a la acción permanente. Si has orado ese clamor y lo has sentido en lo más profundo, no pienses que el trabajo terminó. Esta es apenas la primera de muchas entregas. La vida cristiana es un seguimiento diario, un caminar continuo en comunión con el Rey. Lee tu Biblia todos los días. No como un deber, sino como quien busca el pan que alimenta el alma. Mateo 4:4. Haz de la palabra tu guía, tu consuelo y tu luz en la oscuridad. Ora sin cesar. Mantén comunicación constante con aquel que te llamó del polvo y te elevó a la filiación divina. 1 Tesalonicenses 5:17. Rodéate de hermanos auténticos. Busca comunidades donde no te aplaudan por cada palabra, sino donde te desafíen a crecer en la verdad y la humildad. Hebreos 10, 24-25. Sirve sin celebrar tus méritos. Que cada acto de amor al prójimo brote de gratitud, no de deseo de reconocimiento. Haz del arrepentimiento un estilo de vida. Cuando te sorprendas en un error, confiesa pronto y retorne a la senda recta. No esperes a la próxima crisis emocional para volver a Dios. 12. Comparte este mensaje antes de que sea tarde. Hoy vivimos en un tiempo donde el Evangelio se ha filtrado en formas tan suaves que muchos piensan que basta con sentirse bien y mantener una actitud positiva. Se ha redefinido a Jesús como un gurú de la autoestima y se ha eliminado el coste de la cruz. Por eso, es urgente despertar a quienes duermen bajo la sombra de la falsa seguridad. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mateo 22:14. Comparte este video con ese amigo que asiste a la iglesia cada domingo pero nunca ha dejado sus rencores, con ese familiar que presume su reputación moral, sin admitir que su corazón aún se regocija en la envidia, con ese compañero de trabajo que profesa la fe, pero no cambia su comportamiento fuera del templo. No permitas que sigan creyendo en un espejismo. Si deseas profundizar más, en la descripción encontrarás enlaces a estudios bíblicos detallados, devocionales orientados a fortalecer tu fe, y testimonios de personas que, llevando años en la iglesia, descubrieron un seguimiento genuino de Jesús. Aprovecha cada recurso, que tu crecimiento no sea superficial, sino tan profundo como las raíces de un árbol plantado junto al arroyo. Salmo 1:3. Conclusión definitiva. La gran boda del Rey está preparada. La invitación ha resonado en millones de idiomas, en cada rincón del globo. Algunos la recibieron con sinceridad, otros con indiferencia, muchos con un sí de conveniencia. Cuando el monarca haga su inspección final, revelará quién portó verdaderamente el vestido nupcial y quién cayó en la trampa de la apariencia religiosa. Solo los que se rindan en humildad, que hayan creído de verdad en Jesús y abandonado sus propias vestiduras de pretensión, podrán escuchar al final: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Por favor, hoy no juegues con tu eternidad. Responde al llamado. Ríndete al Rey. Ponte su vestido de justicia. Y, al final, que tu testimonio no sea de lágrimas de sorpresa, sino de júbilo eterno.